bancada de Acción Popular en su gran mayoría hemos dicho vamos al adelanto de elecciones con la reforma. Congresista, ¿usted cree que en esta ocasión sí va a haber consenso en la Comisión de Constitución y posteriormente en el Parlamento? Estamos hablando sobre el adelanto de elecciones. Adelanto de ¿verdad? elecciones, sí. Bueno, no sabría decirte si va a haber el Exitosa. consenso, pero al menos en la bancada de Acción Popular en su gran mayoría hemos dicho vamos al adelanto de elecciones con la reforma. Nosotros Ya. votamos en diciembre para el adelanto de elecciones, pero si no se dan las condiciones, porque no se respetan los procedimientos, los tiempos y además la Constitución, no vamos a ir en esas condiciones. Bueno, la posición de la bancada de la izquierda es, si no incorporan Asamblea Constituyente no queremos nada. ¿En la posición de ustedes cuál es? ¿Qué cosas se tienen que incorporar para Bueno, o qué de cosas se tienen que hacer para que puedan respaldar? De nosotros la posición ha sido bastante clara. Hemos dicho, vamos al adelanto de elecciones con la reforma que corresponde, porque nosotros no podemos seguir viviendo en el mismo caos y en la misma inestabilidad que vive el país, ¿no? Y además, cuando hablamos del adelanto de elecciones, tiene que ser pues, de manera responsable. Hemos tenido ya como 5 o 6 presidentes en todo este tiempo. Hemos tenido elecciones cada 2 años. Y entonces, ¿qué le genera hasta el país? Mayor inestabilidad, mayor pobreza, mayor desempleo, no reactivación económica, porque cada uno viene con sus propias cosas. Y efectivamente no hay un plan que se pueda contribuir a lo que necesita principalmente la ciudadanía. Y en eso hay que ser bastante claros, no solamente con nosotros, sino también con la gente, ¿no? En este caso que tanto la izquierda del pueblo. Ya, pero Además, congresista también, Paredes, ¿cómo generar confianza en la población? Les pregunto como ciudadano, ¿cómo puede la gente confiar en ustedes para hacer reformas políticas si están bastante desacreditados? ¿Cómo ganar la confianza? El Congreso está bastante desacreditado también porque no se comunica lo que realmente es el Congreso. Por ejemplo, el día de ayer hemos aprobado varias propuestas de ley que ni siquiera nadie lo resalta, ¿no? Ayer aprobamos, por ejemplo, el tema del CAS de salud. Lo acabo de mencionar eso. Eso lo acabo de dice? mencionar. El tema de CAS de salud. Entonces, lo acabo de mencionar. Y se resalta. O sea, varias propuestas de ley y luego dice la gente que el Congreso no lo representa cuando este Congreso ha sido el que más ha reivindicado a sectores que siempre han estado olvidados, ¿no? Entonces yo creo que cuando se quiere recuperar la confianza es decirle a la población lo que el Congreso está haciendo. Por ejemplo, si hablamos de reformas que plantea Acción Popular, ¿cuáles son? Para nosotros el tema de la bicameralidad es fundamental. Ya. Nosotros siempre, y ahí también seguramente diré, pero ya ha habido un referendo, ya se ha consultado. Esta consulta tiene su tiempo, ya se cumplió el tiempo, y además a nivel de Latinoamérica somos uno de los pocos países que tiene solamente una cámara, como decir, una sola cámara que tiene que ver con los congresistas, cuando el resto tiene el tema de la bicameralidad. Y luego ahí también dirá, sí, porque genera mucho gasto al país, y esto no es verdad, ¿no? Entonces, ahí también hay que ser bastante. ¿Por qué queremos el tema de la bicameralidad? No solamente porque quieres tener dos espacios, el tema de diputados y senadores, sino también porque se tiene que hacer los mejores filtros para las leyes que favorecen a la población. Y eso te da también mayor responsabilidad, mayor reflexión frente a todas las propuestas que se pueden ir generando. Pero bicameralidad ya ha sido debatido y ha sido votado en el Parlamento. No se alcanzaron los votos para una aprobación en primera legislatura y quedó pendiente de ratificación en referéndum. Segunda votación. Todavía falta una segunda votación. No, pero la primera votación no alcanzó para una segunda legislatura. Alcanzó la votación solamente para temas de referéndum. ¿Por qué no someter referéndum bicameralidad con el tema de la Asamblea Constituyente? Porque son dos cosas diferentes, pues, mi hermano. La bicameralidad tiene que ver justamente con esas grandes decisiones que se tiene que tomar a nivel país. El tema de la Asamblea Constituyente es un capricho de la izquierda. Y además, el tema de la Asamblea Constituyente, si nosotros vemos en otros países como ejemplos, por ejemplo, Chile, ¿por qué ha votado? ¿No? Entonces, yo creo que ahí también hay que ser bastante reflexivos. Ya. Y ahí también tiene que ver esa capacidad de desempoderamiento que cada uno de los congresistas tiene que tener. O sea, acá tenemos que pensar en el país, no pensar en lo que nosotros solamente queremos como partido político, como bancada. Aquí tenemos que tener esa capacidad y esa madurez como para poder asumir responsabilidades y en función de esas responsabilidades también pensar que es lo mejor para cada uno de los integrantes de nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber
una mayor conversación, concertación, diálogo y reflexión para justamente tomar las mejores decisiones. Adicional a la bicameralidad, que insisto, ya ha sido aprobado en el Congreso, pero no alcanzó la votación para que sea aprobada en primera legislatura y que quede pendiente en una segunda votación para la reforma constitucional. No alcanzaron los votos. De los 86 solamente alcanzaron los 71 votos, entonces eso se entiende que tiene que ser sometido a referéndum. No hay consenso en bicameralidad en el Parlamento y la gente en las calles te dice yo no quiero eso. Pero además de bicameralidad, ¿qué otra reforma plantea Acción Popular en el plazo que pueda correr hasta que se celebren elecciones generales? Yo creo que ahí en el segundo punto, que para mí sería el primer punto también, es justamente trabajar el tema de la idoneidad en el artículo 117, si no me equivoco, de la Constitución. Porque los representantes, lo que tenemos que cuidar es la idoneidad de nuestros representantes. Y no solamente nosotros los ciudadanos, sino también los partidos políticos en hacer un buen filtro de sus representantes, incluyendo nosotros como Acción Popular. Yo creo que ahí esas reformas políticas, esas reformas que se tienen que dar a nivel de partidos políticos, sí o sí se tienen que trabajar. Porque si no, vamos a seguir teniendo los mismos problemas y la gente va a seguir diciendo que el Congreso no le representa cuando el pueblo es el que elige a su representante. Pero eso no es una consecuencia, congresista Paredes, de un mal manejo político interno de a quienes exactamente se está definiendo como candidatos dentro del menú electoral. Y justamente ese mal manejo político partidario se tiene que cortar, porque los partidos políticos no pueden ser vientres de alquiler y para fortalecer a caudillos. ¿Y cómo se cortaría? Los partidos políticos ¿cómo se cortaría? Justamente, por ejemplo, haciéndose las elecciones internas como corresponde. En Acción Popular hay esa práctica, pero que tenga en este caso, los militantes activos de la organización política, la capacidad de poder elegir a sus mejores representantes. O sea, ahí tiene que haber una forma de que estas elecciones también se transparenten a nivel interno, no el que tenga plata, el que tiene mayor movilización para organizarse y todo lo demás pueda ganar, sino el que tenga las mejores propuestas y el que también esté mejor preparado, ¿no? Porque yo sí asumo, por ejemplo, en el caso de la reelección, dicen la reelección es corrupción, la reelección es conocimiento, es experiencia para desenvolverse mejor en el trabajo, y eso no solamente en el Congreso, sino en cualquier institución pública y privada. ¿Qué es lo que te evalúa? No solamente tu conocimiento, sino tu experiencia. Entonces, para eso también tiene que haber criterios y perfiles para que justamente no solamente se pueda representar a nuestra región bien, sino también a nivel de país, y que las propuestas legislativas sean propuestas también muy bien trabajadas en función a ese conocimiento, esa expertise que tiene que haber en este caso en cada uno de los representantes del Parlamento. Ahora, congresista, para terminar, Acción Popular, ¿para cuándo pretende, dentro de la propuesta parlamentaria, que se celebren elecciones generales en el país? ¿Que sean elecciones generales o que se regrese a la primera intención que en su momento también en su bancada plantearon de elecciones complementarias? Mira, nosotros hemos sido bastante claros, la gran mayoría de la bancada. No vamos a las elecciones si no hay reformas. Y si no hay reformas, simplemente se respeta la Constitución y vamos al 2026. Pero no me responde la pregunta. Ustedes, en el tema de elecciones, ¿para cuándo plantean? ¿Complementarias hasta el 26 o generales? Por 5 años generales. Más. Pero te estoy diciendo, si no hay lo que nosotros consideramos pertinente, y que es lo más responsable, vamos al 26, vamos a las generales del 2026. Bien, congresista Paredes, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias, Andrés.